Hoy martes 1 de octubre iniciamos el mes del Rosario, el mes de las misiones. Con el corazón dispuesto, escuchamos y reflexionamos la palabra de Dios en este tu canal, Terapeuta Sonrisa. La cita bíblica es tomada del Evangelio según San Lucas. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Jesús emprendió su camino a Jerusalén y envió mensajeros delante que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús los reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, esta lectura nos presenta una situación en la que pudiéramos ver reflejado nuestro diario vivir, vernos reflejados a nosotros mismos. Y se nos muestran estos personajes: Jesús, los discípulos y entre ellos Santiago y Juan, y por otro lado los samaritanos. ¿Y qué es lo que vemos que está ocurriendo aquí? Que se iban cumpliendo los días para la Asunción, ¿sí? Jesús decide ir a Jerusalén, regresar a ese lugar donde él fue crucificado, pero envió mensajeros delante de él a buscar posada. ¿Y qué pasó? Que no lo recibieron. Los discípulos plantearon lanzar fuego a quienes se negaron a recibirlo. Tuvieron una reacción desde una emoción, un pensamiento y quisieron actuar frente a las personas que se negaron a recibirlo. Y Jesús los reprende y decide que mejor se van a otro pueblo. Y es preciso que hoy nosotros podamos detenernos a pensar en la conexión de Jesús con el Padre, la claridad que él tenía de su misión, pero también la humildad que muestra de modo coherente durante toda su vida. Siempre vemos a un Jesús que pudiéramos decir para algunas situaciones no tan sereno, pero en el fondo su manera de actuar es muy serena, actúa siempre con autoridad, sabe decir las cosas, sabe en qué momento se tiene que retirar para evitar mayores conflictos, sabe en qué momento tiene que actuar y cómo tiene que actuar, pero esto no lo hace por decisiones propias, sino por esa conexión que tiene con el Padre y con el Espíritu que lo va guiando. Y nos pudiéramos preguntar hoy también por qué Jesús decide ir a Jerusalén, si fue allí donde lo crucificaron. Pero resulta que en Jerusalén fue donde él dijo: todo está consumado. Y hoy decide volver viendo que todo está cumplido. Y regresa junto al Padre, ¿sí? Se acercan los días ahí para ser elevado al cielo, para la Asunción. Jerusalén, pues, es ese lugar que tiene completo sentido en cuanto al amor extremo, en cuanto a cumplir la misión, en cuanto a tener claridad de esa entrega plena, total que yo puedo hacer con mi vida. Y Jesús envió unos mensajeros para buscarle posada. Recordemos aquí el momento en que también le delegó trabajo a los discípulos para ir a buscar el lugar de la cena pascual y a buscar ese burrito para entrar triunfante en Jerusalén. Pero ¿qué pasó aquí? Que no lo recibieron. Dice el texto que porque iba a Jerusalén. Y resulta que 33 años antes tampoco recibían a María y a José en Belén porque no había lugar disponible. Y aunque las razones eran diferentes, el fin sigue siendo igual. No son recibidos. Los discípulos tienen unas reacciones muy primarias, muy explosivas, como las de muchos de nosotros. Se molestaron y sin manejar la ira manifiestan su deseo de prender fuego, de acabar con los que les negaron la posada. Y Jesús los reprende. Jesús tenía clara su misión de inicio a fin. De hecho, va al lugar de la crucifixión donde todos lo escucharon decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se van a otro pueblo.
También cuando Jesús hizo el envío de los 72, les había dicho que si llegaban a un lugar y no los recibían, que sacudieran el polvo de los zapatos y se fueran a otro lugar. Pues bien, hermanos, este es un texto que nos invita a reflexionar sobre nuestra condición humana. Por un lado, ver cómo no es ajeno que actuemos como los discípulos, reaccionando de modo impulsivo, olvidando lo que sabemos, lo aprendido, la educación, la capacidad de reconocer y de manejar nuestras emociones. Esas emociones que nos pueden llevar a tomar decisiones sabias o a acabar con la vida de otras personas, como pretendían hacer en este caso los discípulos. Pero también vemos la reacción humana de los samaritanos, que se niegan por no estar de acuerdo con el plan de Jesús, que como muchos de nosotros responden desde las heridas abiertas por las diferencias, la discriminación, el odio y el rencor, o las acciones de Jesús también en su condición humana, de ser coherentes, de hablar y reprender con autoridad, de conservar la calma, seguramente siendo empático y entendiendo la razón por la que cada uno actúa como lo hace. Pidamos en este momento la gracia de ser como Jesús, personas orantes, capaces de manejar nuestras emociones, dispuestos a entender a los otros, sabios para tomar las decisiones necesarias que eviten problemas y tragedias y sobre todo pedir la gracia de permanecer unidos a Él. Te invito a aplicar lo reflexionado en la vida y te agradezco por seguirnos en este canal Terapeuta Sonrisa. Comparte con las personas que tú amas. Feliz jornada, sonrisas de Dios. Bendiciones para todos.